Continuamos con el estudio de la defensa ninso-india, la cual se produce luego de las jugadas D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. En este video veremos la variante F3. Con esta jugada la intención de las blancas está más que clara, apoderarse del centro, y hay posibilidades de transponer a la variante Samish porque en muchas líneas las blancas juegan con A3. Las tres principales opciones de las negras en esta posición son C5, enroque corto, y en este video nos centraremos en D5, porque en muchas variantes jugaremos de esta forma, además de que es la jugada que más se realiza y eso nos posibilita tener más material de estudio y asimilar mejor el contenido en general. De momento evita la jugada E4, o sea, vamos a hacerle el juego más difícil a las blancas desde la jugada 4, por así decirlo. A3, las blancas necesitan expulsar al alfil de B4 para poder jugar E4. Otras continuaciones que se han llevado a cabo en la práctica son dama A4 jaque, que es una jugada innecesaria que ayuda a las negras en su desarrollo. También se ha jugado alfil G5, D por C4. Si las blancas jugasen E4, capturando en C4 y amenazando E5, protegemos al peón, ya que si avanza E5 podemos amenazar a su alfil y es un intercambio. Aquí se puede observar cierta similitud con la variante McCutcheon de la defensa francesa, con la diferencia a favor de las negras, que en este caso están listas para poner en juego su alfil de casillas claras, por lo que en este caso ya no sería un problema. El cambio en D5 en presencia del alfil de casillas oscuras es irrelevante, ya que las negras tomarían con el caballo, avanzarán con C5, E4, caballo por C3, B por C3, alfil A5, y las negras están bien en esta posición, poseen un mejor desarrollo y son las que están creando amenazas. Alfil D2 no es una opción debido a dama G4 jaque y capturan en D4. Tengan esto presente. E3 no va acorde con la jugada F3. Enroque corto, A3 ya no es necesario capturar en C3 porque hemos jugado con D5 y no se podría realizar el plan estándar contra los peones doblados en la ninso-india. Lo retiramos para continuar con C5. Esto lo verán en varias variantes. Caballo G, E2, peón por, D por C4, alfil por C4, A6. Generalmente, cuando las blancas juegan con el peón de dama aislado, se apoyan en dos ideas principales. Usarlo como punto de apoyo para situar una pieza, preferiblemente un caballo, en E5 o C5 según convenga, y deshacerse de él de manera favorable mediante su avance en el momento oportuno. Como podemos ver en esta posición, las blancas no pueden llevar a cabo de manera satisfactoria ninguna de estas ideas. No hay una manera rápida de colocar un caballo en E5, que sería lo ideal, debido a que las negras están enrocadas corto. Y en caso de que trataran de deshacerse del peón con la inmediata D5, después de los cambios en el centro, si las blancas capturan de alfil, las negras podrían jugar alfil C5, dejando al rey blanco en una precaria situación, ya que no podría enrocar de manera inmediata y ha quedado abierta la columna E, que podría ser aprovechada por la torre de F8. Y en caso de capturar de dama, dama B6, que impide el enroque de las blancas, aunque éstas tratarán de resolver sus problemas jugando dama E4, atacando al alfil y con idea de alfil E3, caballo C6, las negras tendrían una excelente posición, pues habrían completado su desarrollo y estarán en condiciones de seguir creándole dificultades con relativa facilidad al primer jugador. Dama F6 con la idea de alfil F5
y como se puede apreciar, las blancas no tendrían ninguna compensación por el peón de menos. En caso tal de que jugasen alfil de 3 en vez de A3, continuaríamos con D por C4, C5, alfil A5, no es necesario capturar al caballo, D por C5, ahora sí. Alfil por C3, de esta forma quedarían peones doblados aislados en la columna C, que está semiabierta a favor de las negras, por lo tanto es más fácil atacarlos. Caballo F de 7 amenazando dama G4, jaque capturando al alfil, además de que está capturando al peón de C5. Alfil E2, dama G5 amenazando al peón de G2 y al de C5, G3, caballo por C5. La posición de las negras es muy favorable a pesar de que aún no han desarrollado de sus casillas iniciales a las piezas del flanco dama, dígase alfil, caballo, la torre de A. Bueno, vayamos a la variante principal, A3. Hay quienes prefieren mantener el alfil en el tablero y juegan alfil E7. Nosotros jugaremos alfil por C3. B por C3, C5 es el recurso principal de las negras en la defensa nizo-india y también contra esquemas de Samish. C por D5, caballo por D5, B por C5 y dama 5 atacando directamente a los peones de la columna C es la variante principal. Pero les proponemos F5, que es el segundo plan para las negras en esta posición y es más agudo que dama 5. Por ejemplo, las blancas podrían continuar con caballo H3, que es una variante flexible. El caballo puede situarse en F4, en F2, dama 5, caballo F4, caballo C6, caballo por, peón por, dama D3. Protegiendo C3, dama por C5, alfil F4, continuando con el desarrollo, alfil E2, torre a C8. Esto se jugó en una partida entre Agatsarian y Saduakasova en el 2018, terminó en tablas. Luego de F5, dama C2, enroque corto, E4, peón por, caballo F4. Alfil E3, caballo D7, dama D2, dama C7, atacando al peón de C5. Observen la estructura de peones de las blancas. Dama 5, no hay por qué mejorar la estructura que poseen. Dama D4 es 5. Dama C4 jaque, rey H8. Caballo F3, hay que desarrollar las piezas. Caballo F6, caballo por E5, caballo G4. En esta posición, aunque las blancas tienen dos peones de más y poseen la pareja de alfiles, las negras tienen una más que sobrada compensación debido a la pésima estructura de peones del primer jugador y la expuesta posición de su rey. También es importante considerar la descoordinación y falta de desarrollo de las piezas blancas en contraste con la facilidad con la que las negras podrán poner en juego su alfil de C8 y su torre de A8. Por ejemplo, alfil de 4, alfil de 6, ya desarrolló el alfil atacando a la dama. Dama C7, caballo F3, alfil G8, enroque largo, caballo E6, alfil C4, caballo por D4, obligando a capturar de torre porque si no se continuaría con caballo F2. A5, dama B6, dama F4 jaque. Rey B1, intercambian alfiles, torre A de 8 ocupando la columna abierta. Las blancas disponen de otras formas de jugar, pero debido al dinamismo y coordinación de las piezas negras, el deterioro de la posición blanca sería aún mayor. Observen que mientras las negras poseen diversas formas de desarrollar cómodamente un juego activo, las blancas, además del hándicap permanente de su mala estructura de peones, también enfrentan dificultades para completar su desarrollo y darle seguridad a su rey. También se ha jugado C4, dama F6. Esta es una posición ideal para las negras si están jugando a ganar.
En primer lugar, el desequilibrio es más que evidente debido a la desastrosa estructura de peones del blanco, su falta de desarrollo y el dinamismo de las piezas negras. Por si esto fuera poco, la mejor opción para las blancas tampoco es tan fácil de percibir a simple vista. Alfil G5. La idea es aliviar los males de su posición con esta jugada activa, con la que, además de sostener su torre de A1, intercambian una pieza que no estaba participando en la lucha por el activo caballo de D5. Las blancas también han jugado torre B1, alfil D2, pero en ambos casos las negras no tienen mucho de qué preocuparse, pues después de caballo C3 contra cualquiera de estas continuaciones obtienen una posición más que satisfactoria. Por ejemplo, caballo C3, dama C1, caballo A4, capturan en C5, alfil E2, B6, enroque corto, caballo BD7 es una buena posición para las negras. Y si torre B1, caballo C3, alfil B2, caballo por D1, peón por, torre por D1, alfil D7, E3, caballo A6. Las negras ahí están muy bien. Alfil G5. No funciona dama C3 jaque debido a alfil D2. Las negras tienen dos piezas atacadas. Y si dama por C4, E4 y persistiría la doble amenaza ganando material el primer jugador. Por lo tanto, hay que capturar al alfil. C por D5. En este momento, las negras disponen de 4 opciones igualmente satisfactorias. E por D5, caballo D7, dama E3 y enroque corto. Esta última es la más eficaz desde el punto de vista práctico, puesto que deja a las negras en una posición relativamente cómoda y a punto de completar su desarrollo, mientras que las blancas aún tienen importantes problemas que resolver. No deben temer al avance de 6 porque se continuaría con F4, atacando en C5 y manteniendo retrasado al peón de E. Torre C1 defendiendo, dama G4 jaque. Rey D2, torre F5. Torre C3, caballo A6 con ventaja. El peón pasado nos representa un problema en esta posición, pero la precaria situación del rey de las blancas sí es un problema para ellas. Caballo H3 en vez de D6, atacando a la dama, dama E3, dama C1 para tratar de aliviar más su posición, por lo tanto no vamos a intercambiar, vamos a jugar dama E5 y las blancas tienen varias dificultades en esta posición. Deben completar su desarrollo, darle seguridad a su rey, tratar de proteger a sus peones avanzados. Les recomiendo analizar detenidamente esta posición en casa. Ok, polilla. Hemos culminado con este video, no olvide suscribirse y activar la campanita si le interesa seguir estudiando esta serie. Comparta, dele like y comente qué le ha parecido esta manera de enfrentar a la variante Comosh. Hasta luego.